Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola, Blanca, Gaby, Magnolia, Vivi. Hola, Aníbal, Katy. Bienvenidos a esta nueva charla acerca del Shabbat y el Ohel Moed. Vamos a seguir hablando acerca de este tema. Una señal de unidad con Elohim. Elohim volvió a hablar del Shabbat entonces, después de revelar el tabernáculo y su mobiliario, como vimos, y de seleccionar a los constructores según ciertos criterios específicos. Parece que Elohim estuviera diciendo algo así como: no olvides mi Shabbat. Sí, aun cuando ustedes no trabajen por su propia cuenta y trabajen para Elohim, no deben usar eso como pretexto para trabajar continuamente. No se imaginen que ustedes pueden trabajar continuamente porque edifican mi morada. No debe ser así. Aun cuando ustedes trabajan para mí en la obra de edificación del tabernáculo, ustedes deben llevar una señal indicando que son mi pueblo y que me necesitan. Ustedes no saben, pero aún estamos en la etapa de la sombra, pintando cuadros para ayudar a los que vendrán más adelante. Por lo tanto, deben empezar por disfrutarme. Luego podrán trabajar no solamente por mí, sino también conmigo, ¿sí? En unidad conmigo. Yo seré la fuerza, la energía de su trabajo, la dirección, el fundamento. Porque si ustedes trabajan por su propia cuenta, me insultarán. Deben trabajar conmigo, por mí y en unidad conmigo en la edificación de mi morada. Estaré muy contento si trabajan de esta manera, pero si intentan hacer una buena obra por mí, para mí, con sus propios esfuerzos, dejándome a un lado, me insultarán, ¿sí? Porque esta es la señal del pueblo de Hasatán. Ustedes son mi pueblo y deben llevar una señal indicando que me necesitan como su deleite, fuerza y energía. Podrán trabajar por mí cuando yo sea su todo. Esta manera de trabajar me honra y me glorifica. Eso significa que van a llevar una señal indicando que son mi pueblo. Todos debemos aprender la lección esencial realmente acerca del Shabbat. Cuando llegué a la restauración me encontré, entre otras cosas, ¿no es cierto?, con este dilema: Shabbat o domingo, Shabbat o sábado, ¿qué día cae?, ¿no es cierto?, ¿empieza de día o de tarde? En fin, muchas controversias, ¿no es cierto?, que terminaban en discusiones sangrientas y bloqueos apocalípticos siempre. Todos tenían una opinión que después descubrí que en prácticamente ningún caso era propia. ¿Sí? Eran todas cosas que traían de otro lado. Ahora puedo afirmar que esta clase de argumentos es todo un desperdicio, realmente, porque discute un término basado en diferentes reglas, según la era de Pesach, según la era de Shavuot, y nosotros ya deberíamos estar observando todo con los ojos puestos en la era de Sukkot. El Shabbat significa que antes de trabajar por Elohim debemos disfrutarle y llenarnos de él, como ya empezamos a ver en la charla anterior. El Shabbat no es solo un cierre para la semana humana, sino mucho más, la forma de prepararnos para comenzar la siguiente. En realidad, como ya dijimos, es el séptimo día de Elohim, pero nuestro primer día. Entonces, como esto apunta a un futuro perfecto, del cual estamos todavía en parcialidad, ¿sí? En la sombra del Shabbat guardamos el séptimo día de cada semana. ¿Por qué guardamos esto de esta manera? Porque después de disfrutar el Elohim en el Shabbat, de llenarnos de él, ¿sí?, vamos a tener la capacidad de obrar con él. Esa es la idea, obrar con él, no solo nosotros. ¿Cómo tengo que hacer para obrar con él? Llenarme de él en primer lugar. Entonces, Adán no llegó a llenarse de Elohim, por eso la humanidad no sabe siquiera qué es eso, no tenemos ni idea de qué se trata. Yahweh dio el Shabbat a los israelitas como una señal, y una señal no es sino algo que apunta a un cumplimiento más cabal. Si dice que es una señal, y si lo dice, justamente tenemos que mirar hacia dónde apunta esa señal, ¿no es cierto? Una vez que encontramos a lo que apunta, bueno, ese es el cumplimiento, ¿no es cierto? Y
Esta señal justamente de que los que lo guardaban estaban esperando entrar en su reposo. Eso quedó bien claro en la epístola a los Hebreos, ¿no es cierto? Lamentablemente, y como en todo ha habido y hay muchos que guardan mandamientos de manera religiosa, ¿sí? Sin el corazón. Y por eso Yahweh asegura que muchos no entrarán en su reposo. De la misma manera que asegura muchas cosas de muchos que hacen las cosas, parecen externamente estar muy bien parados y sin embargo no lo están y él dice nunca los conocí. Nosotros tenemos un Shabbat cada semana de días, ¿no es cierto? Pero Yahweh nos está esperando en su Shabbat perfecto, el cual es el milenio que será la era del reino. En este Shabbat debemos aprender a llenarnos de él de forma práctica y concreta, no a recibir el Ruach, ese ya lo hemos recibido, ¿no es cierto? Pero no hemos aprendido a llenarnos a plenitud aún. Esa llenura del Ruach que muchos pretenden y escenifican a veces, ¿no? De formas extrañas, es una cosa que será consumada solamente en la era de Sukkot, justamente. Por eso no se ha recibido aún esa parte, esa plenitud. Esa plenitud solamente llegará en la era de Sukkot. No, es inútil que se pretenda seguir diciendo que ya tenemos todas las cosas cuando cada cosa tiene su etapa propia para ser cumplida. Entonces, Yahweh, como decimos, nos está esperando en ese Shabbat perfecto, ¿sí? Solamente cuando nosotros entremos ahí vamos a estar aptos para entrar en la siguiente semana, cuando pasemos por este Shabbat, o sea, termina una semana, ¿no es cierto? Y realmente ahí, cuando hayamos pasado por eso, que este Shabbat termina con el gran juicio del trono blanco, sí, vamos a estar aptos para pasar a la semana siguiente, por así decir, ¿no es cierto? Esta vez ya perfecto, ya perfeccionado. Esto es una sombra que debemos aprender a trasladar a nuestra realidad espiritual, porque tal vez en este plano sea una sombra, ciertamente, pero desde los cielos se ve nuestro estado espiritual, desde los cielos los Malachim y Yahweh ven exactamente nuestro estado espiritual, y el Shabbat es ciertamente una cosa que se debe guardar en el Ruach y no en rituales. Entonces, así como Yahweh sabe, conoce los corazones, desde arriba las cosas se ven claramente. Ya deberíamos haber aprendido estas cosas, ¿no es cierto? Porque tenemos al Ruach que gime en nuestro interior y ese es el Ruach de Mashiach. Hoy guardamos un Shabbat que es una pequeña señal de lo que estamos aguardando, justamente. Pero debemos guardarlo como un día, sobre todo en el que nos llenamos de Elohim para trabajar con él. Sí, para el mundo será una señal de separarnos para Yahweh, ¿no es cierto? De que estamos separados, pero para los cielos debe ser la señal de que estamos convirtiéndonos, de hecho, en su pueblo. Amén. El mensaje que nosotros tenemos que transmitir no es solamente para que nos vea el vecino, no es solamente para la tierra. Tenemos un mensaje también que se está transmitiendo a los cielos, y es un mensaje que cuando nosotros lo declaramos correctamente, vence la batalla al enemigo, ¿sí? Nosotros no tenemos una lucha de espadas y todo eso. Nuestra lucha basta con declarar nuestra obediencia de forma correcta y concreta, justamente, y de esa manera vencemos al enemigo. Los primeros creyentes, o sea, los israelitas, solo pudieron guardar la sombra de todo, no tenían forma de guardarla de otra manera. Históricamente la humanidad había pasado ya sus primeros 6 días de sombra en la era de Pesach, por lo que cuando llegó Shavuot y fue derramado el Ruach, ¿no es cierto? Los creyentes recibieron la manera práctica de alcanzar lo que había sido prometido antes. Sin embargo, este derramamiento del Ruach no fue aún completo, sino parcial, ¿no es cierto? Por eso la mayoría de los creyentes ha avanzado bastante poco, no ha habido grandes avances. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la plenitud. Aún tenemos que alcanzar la etapa final, o sea, la era de Sukkot, que es el reposo mismo del séptimo día de Yahweh, la era del reino, donde los vencedores alcanzarán la plenitud en la primera resurrección, estarán capacitados para poder poner en práctica ese dominio y autoridad en comunión perfecta con el Padre, porque esa es la promesa. El resto estará aprendiendo a redimir el tiempo que perdieron, ¿no es cierto? Una vez que en esa etapa se va a trabajar para producir los frutos,
¿sí? De Sukkot tienen que ser presentados en el juicio. Estos frutos justamente son los que serán testados y pasarán por fuego. Todos van a tener que presentar sus frutos. Esta obra no la vamos a hacer nosotros, sino Elohim mismo. Este es el punto central. Yahweh ha estado trabajando todo este tiempo con nosotros, permitiéndonos que seamos y que hagamos lo que queremos, pero la cosa es que Él quiere que nos quedemos quietos, básicamente, ¿sí? La idea central es llenarnos de Elohim, pero llenarnos de verdad, ¿sí? Lo cual equivale a mezclarnos por completo con Él para obtener en plenitud la mente de Mashiach. No ya estar haciéndonos preguntas todo el tiempo, sino estar en una completa comunión, de manera tal que lo que pensamos es lo que Él piensa, ¿no es cierto? Esa mente ya está en nosotros, ¿no es cierto? Es la que tantas veces nos indica el camino correcto, pero aún es pequeña y nuestro viejo hombre estorba que nos guíe por completo. Y esa es la realidad en la cual vivimos, realidad parcial. Tampoco nos hemos llenado de Él en la forma correcta. Necesitamos llenarnos de Elohim para que riegue nuestra tierra interior y haga crecer nuestro nuevo hombre. Cuanto más lo hacemos en esta etapa previa, más galardón obtendremos. Esto es correr la carrera. Consideremos la situación de Kefá en el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, de Shavuot, cuando Kefar se levantó para predicar la Besorá, no lo hizo por sí mismo. Él predicó por ese Elohim que acababa de llenarlo. En su predicación de la Besorá, Kefar no estaba vacío. Él predicó la Besorá por el Elohim y el Ruach que lo estaban llenando en ese momento. Por lo tanto, Kefar llevaba la señal de colaborador de Elohim, ¿no es cierto? Llevaba la señal de Elohim y su predicación de la Besorá honraba y glorificaba a Elohim. Aún así, esa llenura tampoco estaba en plenitud, ¿sí? Aunque fue una llenura, no fue en plenitud en el sentido que no tuvo durabilidad, ¿sí? No duró para siempre. ¿Cómo va a durar la que alcancemos en su momento? Creo que muchos de nosotros podemos testificar que hemos experimentado esa llenura alguna que otra vez, ¿sí? Todos creo que debemos haber experimentado esto, pero no es lo mismo que permanezca con nosotros de forma constante, no es exactamente lo mismo. La gente de este mundo se esfuerza en sus trabajos y no llevan ninguna señal indicando que pertenecen a Elohim, ni disfrutan de Elohim, ni descansan con Elohim, no trabajan para Él, no nada. Nuestra situación debe ser totalmente distinta si es que sí llevamos su señal. ¿Cuál es la señal que llevamos? Esta es la señal. Descansamos con y en Elohim. No es guardamos un día a la semana. Cualquiera puede guardar un día a la semana y decir es mi día separado. Y eso no implica absolutamente nada de diferencia en su corazón. La cuestión es si él lo reconoce, le reconoce su nombre delante de los malajim, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que se ve desde el cielo? El corazón se ve desde arriba, ¿sí? Entonces, descansamos con y en Elohim, lo disfrutamos en plenitud y nos disponemos a esperar en Él a ser llenados para cada semana nueva de trabajo con Él. O sea, eso es lo que Él requiere, que una vez por semana nos llenemos de Él. Por supuesto, esto establece solamente un ciclo, ¿no es cierto? No estoy hablando de fortalecernos tampoco para ir a encarar a nuestro jefe o nuestros problemas mundanos. No estoy hablando de fortalecernos para salir a nuestra vida mundana, sino que hablo de la obra de Yahweh. ¿Sí? Muchos cristianos sabemos perfectamente que consideran que adoran a Elohim una vez a la semana y el resto de la semana trabajan para el otro. Cosa que no ven ni entienden y sin embargo es lo que hacen. La obra de Yahweh es nuestro trabajo verdadero. Si el trabajo del mundo es secundario apenas para cubrir nuestras necesidades, ese trabajo en el mundo es la forma en que en esta actualidad en la cual nosotros estamos bajo yugo de hierro, nuestro Adón nos suple y a veces hasta nos prospera por su gracia, ¿sí? Siempre que por esa propiedad no nos desviemos de él y de su obra, ¿sí? Si nos desviamos,
Él va a dejar que nos desviemos y no va a continuar estando con nosotros, ¿no es cierto? Y esto inclusive forma parte del campo en el que el Padre nos ha colocado para que levantemos su reino, justamente. No debemos tomarlo como que se trata de dos cosas separadas, ni de que el mundo viene en primer lugar, que es lo que mayormente hacen los creyentes. Entonces, primero estamos llenos de Elohim y luego trabajamos con ese Elohim que nos llena y así trabajamos en unidad con él. Este Shabbat es mucho más que un día porque representa entonces la fuerza, la energía con la cual nos alimentamos para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Por eso en nuestra situación parcial no alcanza con un día a la semana, evidentemente cualquiera de nosotros puede percibir eso. Debemos tener Shabbatot instantáneos, por así decir. Cualquiera que tenga un poco de experiencia así creyente me va a dar la razón, ya que no alcanzamos a cubrirnos, ¿sí? Si solamente estamos una vez por semana. Por ejemplo, cada vez que me dispongo a ministrar una palabra, sea para una charla o en un escrito, en cualquier cosa, en una reunión, en la oración, ¿no es cierto? Lo único que le pido a Elohim es su unidad conmigo en mi hablar, que no sea yo quien está hablando, ¿no es cierto? Necesito pedirle que no sea yo justamente quien habla, quien piensa, quien escribe, sino que sea él hablando a través de mí, que yo quede simplemente remitiéndome a lo que él escribe a través de mí, ¿no es cierto? O habla o lo que sea, de no estar entrometiéndome más allá de lo que corresponde, por supuesto, él no soy, o sea, él no nos usa como cosas, por así decir, inanimadas. Estamos mezclados con él, pero no quiero ir más allá de lo que me corresponde. Y en esta carne siempre estamos corriendo ese peligro, entonces, ¿no es cierto? Si hablamos de esta manera, toda la honra y la gloria es para Elohim en todo momento. Aunque alguno pudiera tratar de entregarla a nosotros, enseguida la derivaríamos al que verdaderamente le corresponde. Esa es la señal de Shabbat en nuestras vidas prácticas, ¿sí? Estamos llenos de él y lo que sale es él. Tiene que ser él justamente. Busquemos en todas las cosas que realizamos llevar una señal mostrando que nuestro Adón Yahshua es nuestro Shabbat. O sea, es la fuerza poderosa en nuestro interior a través de la cual el Padre nos alimenta cuando descansamos en Él. Esto es descansar, ¿sí? Esto es descansar en Él, no quedarse quieto y no hacer ningún trabajo, ni prender fuego, ni no caminar tanto, ni no levantar pesos y tomar medidas acerca de lo que sí puedo, que no sea transgresión. No se trata de eso, no se trata de cosas físicas, sino que se trata de un asunto espiritual. Las cosas físicas son para retratar un estado espiritual al cual tenemos que alcanzar también en comprensión, ¿sí? Entonces no es un solo día en la semana, sino en todo momento del día. Nosotros tenemos que entrar en su reposo. Entrar en su reposo quiere decir que se acabó, no hay trabajo. Como vamos a ver, el trabajo es justamente uno de los castigos que el hombre recibió por haberse rebelado. Entonces el trabajo humano de por sí mismo, no forma parte del plan original de Yahweh. Entonces, Él es nuestro descanso, nuestro refrigerio, nuestra energía, nuestra fortaleza, nuestro todo para ministrar la palabra. O sea, transportar a Yahweh de un lado al otro sobre la tierra. En Shemot 31, del 12 al 17, se exhorta a los constructores del tabernáculo a iniciar el trabajo después de descansar con Elohim y de recibir el refrigerio. Entonces, ahora sí, después de eso podían trabajar con él y para él. Esta obra no iba a continuar indefinidamente, tendrían periodos constantes de 6 días de trabajo y un día de descanso. Cada periodo humano, en verdad, debía iniciar con un día de descanso y continuar con 6 días de trabajo en este caso, ¿no es cierto? Pero por causa de la rebelión del hombre, el orden fue invertido y fuimos condenados a trabajar 6 días y descansar uno, en el cual debíamos meditar sobre todo esto justamente en la era de Pesaj y aprender a andar con él y llenarnos en la era de Shavuot. Consideremos una imagen en la cual un hijo está con su padre a un lado de la calle mientras le está enseñando cosas. Al otro lado, sin embargo, se encuentra un enemigo de ese padre, sí, que incita al hijo a cruzar de vereda.
¿no es cierto? Lo llama, le hace caritas, le ofrece caramelos, cosa que al niño, el niño finalmente el niño cae en esa tentación. En ese momento comienza el trabajo del padre para recuperar a su hijo de manos de su secuestrador, ¿no es cierto? Pero el hecho al que quiero apuntar para que comprendamos es que la visión de Yahweh a sus hijos perdidos es una perspectiva que parte de él y apunta a nosotros que estamos en la otra vereda. ¿Sí? Mientras que nuestra perspectiva es desde la vereda de enfrente, o sea, es un camino de regreso. Él debe ir hacia nosotros, pero nosotros debemos también regresar a él. En ese sentido, los caminos son invertidos, por así decir, de manera que podemos ahora comprender esta visión invertida. Ya que el hombre eligió cruzar la vereda, para regresar deberá hacer el camino invertido. Es lo mismo que hemos visto que sucede en el tabernáculo, ¿no es cierto? Recuerdan que lo hemos mencionado. En un extremo tenemos el arca representando a Yahweh, en el otro está la puerta de entrada al atrio, ¿sí? Donde está el hombre está en el desierto y lo primero que tenemos es el altar del sacrificio, ¿sí? Desde el punto de vista de Yahweh, el camino a recorrer comienza en el oro, pasa por la plata y llega al bronce, pero desde el punto de vista del hombre nosotros comenzamos por el juicio, pasamos por la redención y llegamos a ser uno, ¿no es cierto?, con Yahweh nuevamente. Este camino, tanto de ida como de vuelta, es Mashiach mismo. Hemos dado énfasis a varios puntos. El Shabbat es el séptimo día para Elohim y debía haber sido el primer día para el hombre, ¿no es cierto? Elohim hizo todo el trabajo para el deleite y descanso del hombre y su propio deleite y descanso, ¿no es cierto? También, obviamente. Y el hombre debía disfrutar lo que Elohim había cumplido en su obra. Eso le hubiera permitido justamente trabajar con Elohim para él, hacer lo que Yahweh había determinado que el hombre hiciera, ¿sí? En su primer día el hombre debía disfrutar lo que Elohim había realizado en esos 6 días anteriores, justamente. Y en los 6 días siguientes el hombre debía trabajar con Elohim, ahora sí con Elohim, representándolo, ejerciendo esa autoridad que le había sido delegada sobre todas las cosas. Y entonces, después de trabajar 6 días, el hombre debía regresar a disfrutar nuevamente lo que Elohim había cumplido a través de él y así sucesivamente. Supuestamente eso es el camino. Esto parece ser un ciclo, parece ser un ciclo. Hoy, si queremos guardar el verdadero Shabbat según nos corresponde en nuestra era, recordemos eso, debemos aprender a invertir este ciclo utilizando a fondo el Shabbat para llenarnos de él, ¿sí? Y encarar la siguiente semana con él, dentro de lo más posible. Por supuesto, estamos en parcialidad, no podemos pretender llegar a la plenitud en nada, ni ninguna de esas cosas, ni siquiera Abba lo pretenda de nosotros, pero sí quiere que nos esforcemos porque tenemos ese deseo en nuestro interior, porque esa ruaj que está acá adentro grita pidiendo eso, clama estar más y más llenos de él, ¿sí? Este ciclo es una señal de que somos uno con Elohim y es una señal que no se ve solo en la tierra, no es solamente una apariencia externa, sino que alegra los cielos y hace temblar realmente al reino de las tinieblas. Shalom, Mariel, Jorge, Carla, Johnny, hola Meli, hola Christopher. Mashiach es el camino que nos conduce al Shabbat eterno de Yahweh. Hay muchas revelaciones preciosas que están ocultas en las Escrituras y hemos visto muchas de ellas en los mensajes anteriores, ¿no es cierto? En este mensaje vamos a ver 2 revelaciones más: el significado de guardar el Shabbat y el significado del ayuno. Por encima, obviamente, no estamos haciendo tratados ni estudios a fondo. Oro entonces pidiendo que a medida que leamos este mensaje, las expresiones particulares que contiene este bosquejo lleguen a ser rema para nosotros, lleguen a ser palabra viva en nuestro interior y penetren en nuestro ser. Vamos a hacernos una escapada al libro de Yeshaya, ¿sí? Porque solamente en este ministerio encontramos una clara revelación con respecto al significado intrínseco del Shabbat y el ayuno relacionados. Oro entonces para que el Adón nos dé un oído que oiga lo que el Ruach dice a las congregaciones. El hablar del Ruach puede realmente cambiar nuestra vida.
El verdadero significado de guardar el Shabbat es que cesamos nuestras actividades, detenemos nuestra obra, es decir, somos despedidos de nuestro trabajo, ¿sí? Del trabajo quedamos como despedidos, hemos renunciado, llamémoslo como quieran, pero hemos dejado de lado toda operación que realizamos nosotros mismos. Y entonces disfrutamos de lo que el Adón hizo por nosotros, bebiendo de él, que es el Ruach consumado, ¿no es cierto? Como las aguas de vida. Todas estas cosas tendríamos que entenderlas como que de repente estamos perfeccionados. Nosotros estamos esperando un estado de perfección completo. Bueno, imaginemos que hemos llegado a eso. Eso es alcanzar el Shabbat. Eso es entrar en el Shabbat. Dejar de hacer todas las cosas y depender únicamente de él. Feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en eso, que guarda el Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Dice Yeshayar en capítulo 56. Podemos dar gracias a Adón Yahshua y podemos invocar su nombre, ¿no es cierto? Cuando invocamos a Adón Yahshua, bebemos de él, como ya lo hemos estudiado, a ser conocidos en los pueblos, sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, ¿no es cierto? Como dice también un poco más adelante Yeshaya, equivale a profetizar, a hablar por el Adón y predicar la Besorá, o sea, las buenas nuevas. Cada vez que invocamos al nombre del Adón, damos gracias y profetizamos, predicamos la Besorá, clamamos, damos gritos de alabanza al Adón, bebemos de él como nuestras aguas de salvación. Entonces, guardar el Shabbat de esta manera equivale a que se nos ponga fin a nosotros mismos. Nuestra persona ha sido acabada, demolida, terminada, no existe más, ¿no es cierto? Y somos reemplazados por Mashiach. En realidad no es solo Mashiach, somos nosotros mezclados con Mashiach en ese nuevo hombre. De manera que ya estamos completamente, ya nos hemos pasado completamente ese salvavidas que hemos recibido en nuestro nuevo hombre, a fin de entrar en él en plenitud y descansar en él para reentrar en la eternidad. Nos caímos debíamos haber entrado en la eternidad, nos caímos, no entramos a tiempo, pero bueno, vamos a entrar un poco atrasados. Lo que no quiere lo que somos en nosotros mismos hoy por hoy, porque no sirve nada. Él únicamente quiere a Mashiach, lo que Mashiach es. No que seamos todos clones, sino que cada uno de nosotros sea una mezcla particular de Mashiach, ¿no es cierto? Una forma particular cada uno de expresar a Mashiach. Entonces veamos este asunto de tomar a Mashiach como nuestro reemplazo al examinar algunas porciones de la palabra. En Mordejai, Marcos 9, el Adón se transfiguró delante de Jacob y Yahanan. Y entonces Kefá dijo algo completamente absurdo. El caso de Kefá nos debe alentar porque al igual que él estamos plagados de errores y siempre decimos muchas pavadas, ¿no es cierto? En el Pasuk 5 él dijo, Rabí, bueno es que nosotros estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Por una parte, Kefá no debió haber dicho eso, pero por otra alabamos al Adón porque sí dijo algo. De lo contrario, quizás el Padre no hubiese hablado desde los cielos. Él necesitaba expresar algo. Y dice que mientras Kefá hablaba, entonces vino una nube que los cubrió con su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, óiganlo a él. De repente miraron alrededor y ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Yahshua. Y eso está en Mordejai 9 de los Pasukim 7 al 8. Tomar a Mashiach como nuestro reemplazo o nuestra mezcla significa salir de la sombra justamente para entrar en la realidad de las mismas. ¿Quién es la realidad? Mashiach mismo. ¿Sí? Todo lo que sobra cuando se disipan las sombras es Mashiach. Moshe representa a la ley externa y Elías representa a los profetas, ¿no es cierto? Que también tenían al Ruach de forma externa. Ambos fueron enviados a un pueblo que no tenía ojos para ver ni oídos para oír.
Por eso todo eran sombras, todo era externo, ¿sí? Pero entonces Mashiach vino un poco más tarde, pagó la deuda y abrió la puerta para que el hombre lo recibiera en su interior y pudiera, al estar ahora sí reconectado, volver sobre sus pasos, como dijimos, cruzar la vereda, ir para atrás, regresar a su fuente, ahora con la Torah y la palabra en su interior, ya no externo, sino en el interior, o sea, tener la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los van a meter acá adentro? Evidentemente no, quiere decir que voy a tener todas esas escrituras vivas en mi interior, ¿sí? Claro, si está en nuestro interior no podemos guardarla externamente, lo que se manifiesta externamente es un reflejo de lo que está interiormente, no se guarda solo externamente. Cuando yo guardo las cosas externamente no se refleja nada internamente, al revés, cuando lo hago internamente todo se ve también externamente. Por eso hoy queremos oír a Yeshua directamente. Oír a Yeshua solo es tomar a Mashiach como nuestro reemplazo, porque él mismo es la Torá, o sea, la ley, ¿no es cierto? Y la palabra, los profetas. No necesitamos intermediarios que fueron necesarios en el momento en que los cuadros estaban siendo pintados, obvio. La restauración del Adón es la restauración de Yeshua solo, a él oigan, ¿sí? Únicamente Yeshua es nuestro reemplazo universal y que lo incluye todo. Él reemplaza a Moshe, que representa la ley de forma externa. No lo reemplaza porque Moshe hizo las cosas mal o porque la ley tenga que ser abolida, evidentemente. No, sino porque, señores, ha llegado la realidad de lo que Moshe representaba y la ley representaba también. Él reemplaza también a Elías, ¿sí? Que representa a los profetas, exactamente en el mismo tenor, ¿no es cierto? Él reemplaza nuestro viejo yo, él reemplaza nuestra carne y nuestra mente. En resumen, Yeshua reemplaza a todos. Esa es la idea del trabajo que Yeshua vino a hacer y que todavía está siendo realizado. No crean que él está sentado allá arriba cruzado de brazos mirando lo que ya hizo. No, todavía está trabajando y el Padre también trabaja, ¿sí? Entonces, Yeshua reemplaza a todos y a todo en el universo entero porque él siempre fue ese todo. Es lo único, él es el único que puede reemplazar a todos. Claro que antes el hombre no tenía la capacidad de incorporarlo, ¿sí? Porque aún no había sido pagada la deuda y no habían sido liberados los cautivos. Finalmente, en este universo, ¿qué quedará Yeshua solo para alabanza de la gloria de su gracia? Porque él es el todo. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia, dice Colasín en el capítulo 1. Y él además nos lleva al todo. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Yahweh sea el todo en todos. Esto está en Corintios 15. Si comprendemos esto, le vamos a dar a él el libre acceso en todos los aspectos de nuestro vivir, porque grandes son las cosas que Yahweh está pensando para nosotros y nosotros siempre estamos reclamando por pequeñeces. Este asunto del reemplazo puede ejemplificarse con la ilustración del injerto. En Romanío 11 vemos un cuadro de dos árboles, el olivo cultivado y el olivo silvestre, ¿no es cierto? Mashiach es tipificado por el olivo cultivado y también es el jardinero y es el hijo del dueño del huerto, ¿no es cierto? Lo sabemos. Y nosotros somos tipificados por las ramas del olivo silvestre. Dice, además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes, contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Porque si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuánto más a estos, que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. Capítulo 11 Romanillín en varios pasukim. Cuando Mashiach murió en el madero, nosotros fuimos clavados en el madero juntamente con él y por lo tanto fuimos cortados de Adán, o sea, el olivo silvestre, ¿sí? E injertados en Mashiach.
Habiendo sido injertados en Mashiach, ahora vivimos en él, por causa de él, por medio de él, con él, ¿no es cierto? Él vive en nosotros también, con nosotros, a través de nosotros y por medio de nosotros se manifiesta. Por lo tanto, Mashiach y nosotros tenemos una misma vida y un mismo vivir. Todavía andamos en parcialidad tratando de ajustarnos, pero lo que se espera es justamente esa plenitud. Esta no es una vida intercambiada, sino una vida injertada. Él se injertó en nosotros como nuestro nuevo hombre y además nos injertó en él mismo como el olivo cultivado, ¿sí? O sea, el olivo que fue trabajado. En otras palabras, compartimos una misma vida y un mismo vivir con esta persona. Él no nos intercambió removiéndonos por completo, ¿no es cierto? De modo que solamente él permaneciera. No se trata de eso, ya lo hemos dicho. Más bien, seguimos siendo ramas, pero ahora estamos injertados en Masías. Por lo tanto, su savia corre en nuestro interior y nos está mezclando, nos está llenando de él mismo. Como ramas injertadas, su savia, su jugo vital, ¿no es cierto? Su vida, su ruaj está entrando en nosotros y eliminando todos los gérmenes, deficiencias y defectos de nuestro ser. Los está matando al matar nuestro viejo hombre y estamos siendo mezclados con Mashiach en nuestro nuevo hombre, ¿sí? Él vive en nosotros, por medio de nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y al hacerlo, Él nos está transformando al mezclarse justamente con nosotros. Creer en el Adón Yahshua es entrar por la puerta que nos abre el camino de regreso entonces al verdadero Shabbat de Yahweh, el día en el que nos perdimos de entrar por causa de la desobediencia de nuestros padres. El día en que fuimos salvos, fuimos despedidos del mundo, renunciamos al mundo y fuimos despedidos oficialmente y del trabajo propio también. Y fuimos reemplazados con Mashiach. Con Mashiach estoy juntamente clavado en el madero y ya no vivo yo, sino vive Mashiach en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, sigo viviendo en la carne, ¿sí? ¿Qué pasa con esa vida que sigo viviendo en la carne? La vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esto consiste guardar el Shabbat, literalmente, alabado sea el Adón que estamos juntamente clavados en el madero con Mashiach y que ya no vivimos nosotros, sino que vive Mashiach en nosotros. No obstante, este pasuk también dice, y la vida que ahora vivo, como acabamos de resaltar, por una parte estamos juntamente clavados en el madero con Yahshua, ¿no es cierto? Pero por otra parte, ahora vivimos una vida, tenemos vida. ¿Sí? De esta manera podemos ver que esto no es una vida intercambiada, sino que estamos siendo reemplazados con Mashiach a fin de que lo poseamos a Él como nuestra nueva persona, nuestra nueva vida, nuestro nuevo vivir en sí. Este pasú concluye diciendo que esta vida la vivimos en la fe del Hijo de Elohim. Este es el significado de guardar el Shabbat en la vida de un creyente. El viejo yo que fue clavado en el madero con Mashiach no tenía divinidad, no tenía nada, ¿sí? No tenía Elohim, mientras que el nuevo yo tiene a Mashiach como su vida, su esencia, ¿sí? Su persona completa. El viejo yo fue clavado en el madero y nuestro nuevo hombre nació de lo alto. Nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Y recibimos nuestro nuevo hombre, el cual ya incluye la divinidad, porque es el Ruach de Mashiach. Tiene incluida esa divinidad. Por lo tanto, el nuevo yo que recibimos en semilla, al crecer, es el hombre más Elohim. Es un Elohim hombre, una mezcla, como ya lo hemos dicho. Si no lo hacemos crecer, ¿sí? O sea, y lamentablemente sabemos que la mayoría no lo hace, no habrá esa mezcla que Yahweh pretende. No seremos restaurados a lo que se pretende. La expresión ya no vivo yo no indica una vida cambiada por otra, repetimos, hacia una vida en la cual Mashiach entra y nosotros salimos, hay un cambio en el equipo, ¿sí? No se trata de eso, porque más adelante en este paso Shaul dice, vivo yo. Como personas nacidas de nuevo, recordando que la expresión regenerado significa generado de nuevo, lo cual no implica resurrección, sino recreación, no algo viejo hecho nuevo, sino algo completamente nuevo, porque todos nosotros estamos aún bajo promesa de la resurrección, por lo tanto ninguno de nosotros puede decir que ya resucitamos literalmente en el plano físico, aunque sí lo hicimos en el plano espiritual. Tenemos el viejo hombre, el cual ha sido
sido clavado en el madero, ¿sí? Y acerca del cual Shaul dijo, ya no vivo yo, justamente, eso es, se estaba refiriendo a su viejo hombre. Y también tenemos un nuevo yo, con respecto al cual Shaul dice, ahora vivo yo. ¿No? O sea, son dos yoes que tenemos, ¿sí? El viejo yo que fue terminado no tenía divinidad, pero el nuevo yo le ha sido añadido Elohim como vida, vida eterna, justamente con la cual podemos atravesar el portal, digamos, que será pasar por el juicio. Mashiach era el que vivía, pero él vivía en Shaul. ¿Sí? Y Mashiach y Shaul tenían una sola vida y un solo vivir. Y era absolutamente único entre ellos dos. Cada uno de nosotros como creyentes tiene un vivir con él, en él, que es completamente único y diferente del de los demás hermanos. Así entonces, Galudia 2.20 es el testimonio justamente de una persona que está siendo reemplazada con Mashiach, mezclada con él verdaderamente, y que por eso tiene su mente, su deseo de agradar al Padre, y por ese motivo guarda el Shabbat como señal de la promesa que está aún aguardando. Porque comprende todas estas cosas, empieza a entender la necesidad de reposar absolutamente en Yahweh, no de estar ahí todo el tiempo pensando, ay, ¿qué puedo hacer por mi papá que me salvó? No hay nada que podamos hacer que le sirva excepto quedarnos quietos y reposar en él. ¿Sí? Esta persona también guarda el resto de la ley, o sea, la Torah y toda la palabra, porque las dos están siendo grabadas en su interior. ¿Cómo están siendo grabadas? Vinieron en ese nuevo hombre, vinieron en el nuevo Ruach, porque son el Ruach de Mashiach. Toda la vida de los creyentes debería ser esta clase de Shabbat, ¿sí? Toda nuestra vida creyente debería ser un Shabbat único y como veremos deberíamos ayunar durante toda nuestra vida creyente también. El significado intrínseco de guardar el Shabbat. Ayunar es abstenerse de todo, o sea, no gustar de nada que no sea Mashiach. Por supuesto, lo estamos aplicando acá a esto. Y gustar únicamente de Mashiach. Es en este sentido que debemos ayunar cada día de nuestra vida creyente. Por supuesto, no hablo de un ayuno físico porque sería imposible. Por otro lado, justamente en ocasiones sí existe la necesidad de ayunar en términos físicos. No estoy minimizando esa práctica, solo que no aplica al tema específico que estamos hablando hoy. Por el otro lado, entonces, lo que sí es que en un sentido espiritual necesitamos ayunar de manera intrínseca todos los días. O sea, tiene que, obviamente, este ayuno no se trata de una cosa física. Esto significa que no debemos gustar otra cosa que no sea Mashiach y debemos comerlo únicamente a él. Este extenso Shabbat se convierte en una fiesta, realmente, en la que cesamos todo nuestro obrar y somos reemplazados con Mashiach. Es un Shabbat perpetuo, por así decir. Guardar un día a la semana fue una sombra que debería habernos conducido a aplicarlo espiritualmente a todos los días de nuestra vida, a aplicarlo espiritualmente cuando recibiéramos el Ruach en la era de Shavuot. Pensemos en nosotros, como dice nosotros que yo estoy diciendo, cómo justamente el cuerpo es a lo largo de la historia. Obviamente que ninguno hubiera podido hacer pasar todos esos siglos vivos, pero el cuerpo sí ha pasado vivo. Entonces la idea era que este Shabbat guardado de forma física y externa nos condujera a pensar y entender, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitábamos, por qué no conseguíamos, qué es lo que nos falta, el derramamiento del Ruach, que está prometido en todos los profetas, están todas las escrituras, no son cosas nuevas, ni tomaron por sorpresa a los israelitas cuando Mashiach vino, no los tomaron por sorpresa porque estaban esperando todas esas cosas, de manera tal a que cuando llegara ese cumplimiento, estableciéramos una relación en todo. Nosotros hoy ya hemos adquirido esa comprensión. El Ruach está levantando esa comprensión en muchos lugares. Cesar todo nuestro obrar implica negarnos a nosotros mismos, justamente. Debemos ejercitar nuestro Ruach para negarnos continuamente a nosotros mismos y vivir por otra vida, ¿no es cierto? Como dijo Mashiach, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Esto es justamente guardar el Shabbat, abstenernos de toda otra cosa. En esto consiste guardar el Shabbat, negarnos a nosotros mismos y vivir
por Mashiach, a través de él, como nuestra vida. Eso equivale a ser reemplazados con Mashiach, mezclados con él. En términos prácticos, nos negamos a nosotros mismos y vivimos por Mashiach cuando oramos. Cada vez que oramos, estamos declarando y reconociendo que nosotros no somos nada y que no podemos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, orar es negarnos a nosotros mismos. Cada vez que oramos y clamamos a él, estamos negándonos absolutamente a nosotros mismos. La mejor forma en la cual mostramos esa negación, ¿sí? Y vivir a Mashiach como nuestra vida es lo que depende, ¿no es cierto?, de ser reemplazados por él. La oración más sencilla que nos permite ser reemplazados con Mashiach es invocar el nombre del Adón. Jamás debemos graduarnos, por así decir, de esta práctica vital. Debemos invocar continuamente su nombre Kadosh, el del Hijo que crece en nuestro interior, ¿sí? Y el del Padre que lo riega, hasta que entremos en el reino en plenitud cuando Él nos lleve. Nuestra vida diaria debe estar impregnada de esta práctica de invocar el nombre del Adón en cada momento de necesidad, sobre todo, que nos acordemos no de recurrir a nosotros mismos y todo nuestro bagaje de cosas y de ahora que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿no es cierto? Y pensar nuestras soluciones, sino recurrir a Él en todo momento, ¿sí? Esto no es solo si no conseguimos hacer algo, que es lo que terminamos haciendo cuando no conseguimos, ¿no? Pero mientras tanto hicimos muchas cosas que sí conseguimos supuestamente resolverlas. Mucho más es que tenemos que recurrir a Él en cuando conseguimos hacer ciertas cosas, porque esa parte la tenemos como independiente de él. En esa parte creemos que somos nosotros mismos los que elaboramos, los que estamos haciendo las cosas, los que conseguimos, los que debemos preocuparnos y ocuparnos, ¿no es cierto? Y terminamos de esa forma pretendiendo hacerlo solos. En términos prácticos, cuando invocamos a Adón y a Yeshua, nos detenemos a nosotros mismos, ¿sí? Nos despedimos de nuestro trabajo, nos ponemos fin, ¿sí? Y somos reemplazados con él. Esto es algo extraordinario y este es el resultado de tener un verdadero Shabbat. Cuanto más comprendamos que ya no vivimos nosotros, sino que es Mashiach quien vive en nuestro ser, más beberemos de las aguas, verdaderamente las aguas de vida. Eso es vivir por él. En el séptimo día, el Shabbat, Elohim reposó debido a que acabó su obra y estaba satisfecho. Él lo dice. La gloria de Elohim sería manifestada debido a que el hombre portaba la imagen de Elohim y la autoridad de Elohim sería ejercida. ¿Para qué? Para subyugar a su enemigo, que es Hasatán. Siempre y cuando el hombre exprese a Elohim y ponga fin a su enemigo, Elohim tendrá reposo. Si nosotros nos andamos rebelando como de costumbre, él no descansa, no tiene su reposo. Nosotros, como obra consumada, que fue lo que él planeó, somos su reposo. Y al mismo tiempo, él, como lo que él planeó justamente en esa obra, él es nuestro reposo. Entonces, mientras nos mantengamos separados, y la culpa es nuestra y no suya, mientras nos mantengamos separados de entrar en su reposo, las cosas no están bien bajo ningún concepto y el que está disfrutando es el enemigo, ¿sí? Según Bereshit 1, cada vez que Elohim creaba algo durante los primeros 6 días, él declaraba que era bueno, pero después de que creó al hombre, él declaró que era muy bueno, ¿sí? Cuando Elohim considera que algo es muy bueno, significa que es importante, lo está poniendo más arriba que todas las demás cosas. Por lo tanto, dice, el séptimo día acabó Elohim la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él Elohim reposó de toda la obra que había creado y hecho. Elohim reposó, fue refrescado y satisfecho debido a que había creado al hombre a su imagen para que lo expresara y lo representara a fin de poner fin al enemigo de Yahweh. Por lo tanto, él podía reposar. Si el reposo de Elohim incluye el hecho de que él es refrescado y satisfecho, cuando lo tomamos como nuestro reposo, nosotros también nos sentimos refrescados y satisfechos con él. Así siendo, tomar a Mashiach
como nuestro reposo shabático implica un reposo mutuo para Elohim y el hombre. A fin de tomar a Mashiach como nuestro reposo sabático cada día, ¿sí? Debemos ser llenos, empapados, impregnados, unidos, mezclados e incorporados con Mashiach todo en todo sentido, lo más posible, al dedicar nuestro tiempo personal para ser infundidos con Él al comienzo de cada día y mantener esa conexión durante el resto del día. Quiero resaltar que hablamos de reposo shabático diario, no porque estemos inventando una nueva práctica, que se entienda, si al final no estamos hablando de rituales. Decimos esto para que comprendamos que en nuestro estado de parcialidad, que muchos no ven y creen ya estar en la victoria final, no tenemos siquiera la capacidad de alimentarnos un día a la semana y nada más, a fin de estar alimentados para el resto de los 6 días, que sería lo que debería haber sido, ¿no es cierto? Mucho menos para una realidad de semanas de 1000 años, evidentemente. Por eso necesitamos shabatizar nuestras vidas. A final de cuentas estamos caminando hacia ese reposo. Ahí es donde deberíamos haber entrado y donde deberíamos estar permaneciendo, de manera que necesitamos aprender a aplicarlo a nuestra vida completa. Debemos recordar permanentemente que debemos ser infundidos con Mashiach. Moshe subía a la montaña para pasar tiempo siendo infundido con Elohim, y cuando descendía él brillaba con Elohim, la luz de Yahweh brillaba a través de él y radiaba a Elohim. Y Yeshua mismo subía a la montaña para encontrarse con su padre a solas, lejos de las multitudes. Cada día tenemos necesidad de subir a la montaña donde podemos disfrutar a Elohim y ser infundidos con él, de modo que al concluir nuestro tiempo personal con el Adón, brillemos con Elohim e irradiemos a Elohim. Este es el precio que debemos estar dispuestos a pagar cada día para poder volver a casa en plenitud. Así que qué maravilloso es que el hombre pueda realmente brillar con Elohim e irradiarlo. Esto es una promesa hermosa, maravillosa, increíble. Ciertamente hemos visto hermanos y hermanas que brillan con Elohim en algunas ocasiones, y el brillar con Elohim, irradiar Elohim es una escena asombrosa. Esto significa que el hombre expresa a Elohim, que su nombre es levantado, es alabado, es glorificado sobre esta tierra, y allí donde eso sucede, es levantado su reino. Según Romanillén 5:17, al ser infundidos con Elohim, irradiar Elohim y ser llenos de la vida de Elohim, ¿sí? Recibimos la abundancia de la gracia, la abundancia del deleite de Mashiach, y por lo tanto reinamos en vida. Reinamos en vida no sobre nuestro compañero de trabajo, de estudio, ni sobre nuestro cónyuge, sino, o sea, sobre ninguna persona, ¿no? Sino sobre Hasatán, el pecado, la muerte, e incluso sobre nuestro yo corrupto, nuestra carne, nuestro viejo hombre. Además, reinamos en vida al llevar la vida del cuerpo también, ¿sí? Romanillén 16:20 indica que el Elohim de paz aplastará a Hasatán bajo los pies de las congregaciones locales, ¿no es cierto? De todas las congregaciones, de todos el cuerpo, de todos los miembros del cuerpo como conjunto corporativamente. Así que es bueno estar en la realidad de la vida del cuerpo, en la vida de congregación, donde Hasatán es aplastado bajo nuestros pies. Bueno, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes. No sé cuánto se cortó, cuánto perdieron o no verdaderamente, pero bueno, después va a salir completo, ciertamente. A ver, Magnolia dice, muy edificante como siempre, y creo que también debe ser nuestra meta brillar con la luz de Mashiach. Tiene que ser nuestro Shabbat. Entrar en la eternidad o en el Shabbat es entrar en Sukkot. En la eternidad no. La eternidad viene después del milenio, de todas las eras. Sukkot es la tercera era, que es el milenio, justamente, la era del reino. Es el milenio. La última parte de esto, la eternidad viene después. La eternidad viene cuando hay nuevos cielos y nueva tierra, o sea, cuando termina el milenio justamente. La semana siguiente, por así decir.
nosotros como cuerpo lo vamos haciendo en cuotas porque ya he decidido este desarrollo, que este desarrollo quede pintado de esta forma y sea realizado en lo que a nosotros nos parecen ser etapas lentas tal vez, ¿no es cierto? Porque sus tiempos no son nuestros tiempos, evidentemente, pero sí es justamente todo un desarrollo que lleva que la meta final es que regresemos a entrar justamente en esa eternidad en la cual tendríamos que haber entrado y no entramos. La eternidad en sí en su momento estaba junto con ese reposo, porque no había tiempo. El tiempo es solamente una burbuja, el tiempo con fin. Está con fin, o sea, el tiempo que se termina, el tiempo dentro del cual reina la muerte, que es el fin de las cosas, no existía en el momento original, ¿sí? Dice Gaby, se cortaba y volvía, pero la esencia del mensaje no se perdió. Bueno, necesitamos ser llenos de Elohim para no sé, vivir con él y por sobre todo para trabajar con él en su obra. Sí, es vital comprender que ya fuimos despedidos, exacto, cuando nosotros lo aceptamos, fuimos despedidos del mundo, ¿tá? O sea, ya no somos esclavos del mundo, ya no trabajamos para él y todo lo demás, ahora tenemos un nuevo amo, ¿no es cierto? Para que no hagamos las cosas en nuestro yo, aunque es fácil escribirlo, debemos llevarlo a la vida práctica. Al pasar tiempo a solas con él, pasar tiempo a solas con él es lo que nos infunde de su vida y lo que permite vivirlo de manera clara, manifestando su reino a los demás. En toda la charla, otro de los mensajes fue que Él quiere hacer todo con nosotros y a través de nosotros, no de forma separada, sino unijada. Él quiere mezclarse con el hombre. Esa es la idea original. Somos vasos de barro para contener su tesoro. ¿Tá? O sea, ahora somos vasos de barro medio, ¿no? Pero fuimos creados para ser vasos de barro perfectos y Él va a volver a hacernos vasos perfectos. ¿Cómo se logra hacer un vaso perfecto? Si a mí me salió mal, y está en las escrituras, si el vaso me salió mal, quiebro el vaso que fue mal hecho, lo vuelvo a mojar con agua, se vuelve a hacer barro que se puede trabajar y hago un vaso nuevo. Eso es lo que él está haciendo. Dice Aníbal, aquí vemos que es importante vivir y descansar en Elohim. Nuestras reuniones, nuestra vida, nuestro diario vivir deben estar llenos de Elohim, tal cual. Bendito Abba que nos revela esta visión. Bendito sea su nombre, verdaderamente, porque esas cosas tenemos que tenerlas más vivas en nuestro interior. El ruaj en nuestro interior está saltando de contento, ¿no es cierto? Ahora la cuestión es que no lo matemos de hambre pues, y no lo alimentemos de Mashiach, justamente, de Elohim, de estar reuniéndonos con él, teniendo esa comunión que nos llena todos los días. Necesitamos estar alimentándonos constantemente. Dice Meli, aprendí en esta charla que siempre tenemos que estar en comunicación con Él a través de la oración, pues somos carne y estamos propensos a pecar, a hacer su voluntad, solo que a veces nuestra carne se opone. Y a veces no comprendemos sus deseos que tiene con nosotros, pero debemos estar firmes y preparados ante la situación que se nos presente. Exacto, cuanto más uno está lleno de Mashiach, cuanto más uno está en contacto con todo el tiempo, invocándolo y todo, uno se llena de esa forma. Ese Mashiach que se está formando en nuestro interior es lo que nos mantiene firmes para esos momentos de tentación. Por eso es que está escrito que Él no nos dará tentación mayor de la que podemos soportar, y junto con la tentación viene la forma de salir, porque Él no nos tienta para que caigamos, sino para que crezcamos y aprendamos justamente. ¿Qué es esa solución, digamos, que nos da para salir? Es Mashiach dentro de nosotros mismos. Dice Blanca, en el milenio de 1000 años de Shabbat, pues nuestro Adón Yahshua es nuestro Shabbat. De esa manera vivimos en Mashiach para todo, en cada momento de nuestra vida. Eso es lo que tiene que ser en la práctica. Hoy por hoy no lo es. No lo vivimos
todo el tiempo. La idea será que los vencedores van a entrar en el milenio justamente de una forma plena, esos son los que están en la primera resurrección, y el resto va a seguir aprendiendo a lo largo de todo el milenio, porque el milenio es la era del reino justamente. ¿Y qué es lo que tenemos qué es lo que va a hacer? Consideramos que no está escrito de forma explícita, pero lo que aparentemente será justamente ese derramar mucho más el ruach sobre todo acá, ¿no? Un derramar en plenitud, porque el derramamiento del ruach que hemos tenido hasta ahora ha sido parcial. Justamente sabemos, el derramamiento de Pentecostés de Shavuot fue parcial, no fue completo. Probablemente se refiera a un derramamiento en mayor plenitud, ¿sí? Que permita que las naciones, los gentiles, los incrédulos, también se acerquen con mayor deseo, con mayor prontitud, justamente. Pasado mañana tenemos la última parte de este tema. Todavía hay más que hablar acerca de lo que es la relación del Shabbat con el Ohel Moed y con el plan en general de Yahweh. Ya vemos que las cosas no son simplemente, es el cuarto mandamiento y nada más. En realidad es el objetivo central del plan de Yahweh, que alcancemos eso, ¿no es cierto? No es solamente un requisito más, por así decir. Gracias, chicos, gracias por la presencia, gracias por estar escuchando su mensaje y vamos a ponerlo en práctica en cuanto a alimentarnos de él cada día, sí, para estar cada vez más cercanos a él, cada vez más levantando su reino, porque cuando lo reflejamos en plenitud, su reino se levanta y el reino de Hasatán cae, le hacemos un agujero. Nos vemos, chicos, entonces mañana en la serie de sumisión, sí, de autoridad y sumisión, y pasado mañana vemos la terminación de esta parte, la tercera parte. Shalom a todos entonces, hermanos, y nos vemos mañana. Abba los bendiga.